En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro abriendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe tu luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. De todas maneras vamos bien, con el curso, pues de aquí a los últimos de mayo, aunque tenemos por medio las vacaciones de Semana Santa, pero va a andar por ahí. Porque, como sabéis, estamos en el capítulo 16. Digo, si os ponéis de acuerdo. En el capítulo 16, efectivamente. Y nos habíamos quedado pendientes de leer una cita. Yo decía que el sexto ángel nos decía algo que tenemos que aclarar, porque dice que la sexta copa secó el río Éufrates y así quedó camino expedito a los reyes de Oriente. Facilidades para los partos, de los que dijimos que fueron el terror del imperio, precisamente, del imperio romano, se entiende. Y ahí habíamos llegado. Empezamos leyendo del capítulo 16, del 13 al 16, 3 versículitos. Sí. 16, del 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, como sapos. Son espíritus demoníacos, que obran señales y van a los reyes de la tierra entera para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Mirad, que vengo como un ladrón. Bienaventurado el que está velando y guardando sus vestidos, para que no tenga que andar desnudo y vea sus vergüenzas. Ya. Hasta ahí, perfecto, ¿no? Satanás ya sabemos que siempre quiere remedar o aparecer con atributos de Dios, o como es Dios, es un envidioso acérrimo, ¿no? Y aquí aparece otra vez como una trinidad satánica: el dragón, la bestia y el falso profeta. Todos coaligados se preparan para la gran batalla del Armagedón. Esto es una palabra que, si la oís por primera vez, os va a sonar, porque es donde se desarrolla el combate final entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Aunque todavía queda temario, prácticamente estamos abocándonos al final, a la gran final, al triunfo de Jesucristo, a la iglesia del más allá, que ya la gran Jerusalén bajada del cielo. Ya lo iremos viendo, no quiero anticipar nada, ¿no? El dragón vuelve a aparecer, parecía herido sobre la arena, según vimos en el capítulo 12, no sé si lo recordáis, pero no dejó de lanzar sus fuerzas y dirigir a sus subordinados. A la fuerza de la bestia se une el falso profeta, la primera por medio de persecuciones y el falso profeta valiéndose del error, de la herejía, de las desviaciones. San Juan, en su primera carta, ya advierte que quien no confiese a Jesús no es de Dios, es del anticristo, que se halla ya en el mundo, dice. No lo perdáis. Para los que tomáis nota, está en la primera carta de San Juan,
capítulo 4, versículo 3. De forma que cuantos niegan a Cristo con desviaciones, herejías, etc., pertenece al anticristo. Interesante la visión. De las bocas de los tres salen espíritus inmundos como ranas, hemos oído, para unirse y presentar batalla contra Dios y coaligar a todos los reyes de la tierra. Las coaliciones para luchar contra Cristo y su Iglesia se dieron entonces y después de aquel entonces y ahora y se seguirán dando. Si parecía extraño que en tiempos de Jesucristo herodianos y fariseos que no se podían ver ni en pintura fueron capaces de coaligarse para ir contra Jesús, se dio lo increíble. Pilato y Herodes amigos. ¿Qué nos va a extrañar saber que contra la Iglesia hemos conocido luchar contra la Iglesia en todos los tiempos? Cuanto más tiempo hayamos vivido, más recordaremos. Se han coaligado masonería y comunismo, ateísmo y pseudocultura, liberalismo y capitalismo. Y esto lo digo porque no tenéis más que conectar la tele de antes de ayer. Liberalismo y capitalismo, abortistas y preganeros contra la pena de muerte, etcétera, etcétera. Con tal de ir contra la Iglesia, todo vale. Amigos míos, contra la Iglesia nos podemos meter a deshuello. Como son buenos, son tranquilos, no se vienen con nosotros. Los que les presentan cara, físicamente hablando, ni se les ocurre. No digas nada de burkas, no digas nada de... me callo. Porque como está en la mente de todos, pues no hace falta que lo explique más, ¿no? Pues bien, todos coaligados. El lugar que citan, donde piensan dar la batalla, los espíritus demoníacos, es llamado en hebreo Armagedón, o montaña de Megido o Megiddo. No sabemos exactamente ni el lugar ni el por qué se cita justamente Armagedón. Parece por el nombre tener relación con la ciudad de Megido, al pie de las montañas que prolongan el monte Carmelo en Palestina. Allí se dio la gran batalla entre Barak y Sísara en tiempo de los jueces, que terminó con la derrota de Sísara, jefe del ejército cananeo, todo en tiempos de Débora, la juez Débora. Muere atravesado por la sien por Jael. Pero también era lugar de malos recuerdos, porque allí vino a morir Ococías, rey de Judá, herido por Jehú. Y sobre todo porque allí en Megido fue derrotado y muerto el piadoso rey Josías, uno de los pocos buenos. Es interesante, yo lo tengo fresco, porque estoy dando en Radio María justamente Historia de la Salvación. Y estamos hablando de los libros de la monarquía israelita, los dos primeros libros de Samuel y primero y segundo de Reyes. Pues bien, en Megido fue derrotado y muerto el piadoso rey Josías. Josías es uno de los reyes buenos, que salió bueno, por decirlo así, de las tribus del sur, del reino de Judá. Se divide el reino en dos, a la muerte de Salomón, reino del norte con capital en Samaria, reino del sur en Judá. Pues bien, allí muere este rey Josías en la batalla contra el faraón Necao, en el año 609 a.C. Y por ello quedó como lugar proverbial para simbolizar un llanto nacional. Tal vez, al ser lugar simbólico de desastres para el pueblo de Dios, ahora anuncia, con su siniestra fama, la derrota que espera a las huestes del anticristo. Algunos opinan si no se refiere al monte que cita Isaías en el capítulo 14, en la tremenda cita de la caída de Babilonia, y como opinan santos padres, la caída de Lucifer, que literalmente traduce la vulgata. También, vuelvo para los que tomáis nota, vale la pena leer esa cita, Isaías 14, 12, 13. Ya pueden coaligarse todas las fuerzas del mal.
veréis que el mensaje, tras todas las conjeturas de tiempo, de lugar, etcétera, que queráis, el final es claro y consolador. Cuando menos lo espera, ¡zas!, aparece Jesucristo y con él el triunfo definitivo de la Iglesia. Y dice el versículo 15: bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos. El que vela, o sea, el que espera y no mancha sus vestidos. La promesa de la historia no quita la necesidad de estar en vela. Esto ya se preocupó Jesús en su vida mortal de hacernoslo saber una y otra vez, con la parábola del vino inoportuno, bueno, cantidad de veces. ¿Por qué? Lo dice bien claro: no sabéis ni el día ni la hora. Siempre dice que hay que estar preparados. Esa es la doctrina que se desprende del Nuevo Testamento. Pues aquí, como estamos contando, historia de la Iglesia súper aumentada, con vaticinios de futuro de un modo u otro, no puede quedar nada de la historia de la Iglesia relevante sin que salga en el libro del Apocalipsis. Esa es otra de las funciones de este libro profético, que es, como sabéis, de un lenguaje apocalíptico, difícil de entender, pero que está soltando verdades que además trascienden. Pueden estar refiriéndose al Imperio Romano, la época en que se escribe. Sabéis, os recordáis que lo escribió San Juan en la isla de Patmos, donde habían sido deportados los judíos, entre los que estaba San Juan. Por tanto, estamos en la época del Imperio Romano cuando se escribe el libro del Apocalipsis, y habla de cosas más atrás, de cosas que están por venir, y de las de ahora trascienden siempre al futuro. Tiene un mensaje como se acabó, o sea, hay más, ¿no? Y seguimos. La promesa de victoria no quita la necesidad de estar en vela, como os decía. Y el séptimo y último ángel actúa sobre el aire, algo sobre lo que todo mortal necesitamos para respirar. Seguimos leyendo, ahora del 17 al 21. El último vertió su copa en el aire, y salió del templo una voz potente que venía del trono: está hecho. Y hubo relámpagos, voces y truenos con un gran terremoto, como no lo hubo nunca de violento desde que el hombre está sobre la tierra. La gran ciudad se despedazó en 3 partes y las ciudades de las naciones se hundieron. Y Dios se acordó de Babilonia la grande, para darle el cáliz del vino de su ardiente ira. Huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Granizos enormes como adoquines cayeron sobre los hombres y que blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esta plaga era muy grande. Gracias. Una voz, nos dice el texto, que sale del santuario y dice: se acabó, hecho está. Es la ruina de tanto escarnio, de tanta malicia, de tanto mal contra los fieles a la Iglesia. Y es impresionante que obedezca la naturaleza entera. Por supuesto que sigue el lenguaje hiperbólico sobre montes e islas, algunos muy expresivos, como granizos de 40 kilos, hablan de un talento. Otras expresiones preciosas, como que las islas huyeron, son además expresiones, que simbolizan la desaparición de grandes imperios. A pesar del cataclismo, los hombres sobreviven. Hay muchas cosas que no son aclaradas. No nos es conocido averiguar todo, porque pueden ser revelaciones para averiguarlas en otros tiempos, posteriores al nuestro. Me estoy refiriendo. Hay quien enseguida que se toca el tema de Apocalipsis y empiezan a aparecer las primeras profecías, las primeras simbologías, estamos ante el final. Esto se acaba, porque esto es lo que está pasando. Fíjate en tal sitio, fíjate en tal otro, y siempre encontraríamos en el mundo en que vivimos razones para pensar que estamos llegando al fin de los tiempos. Pero, a pesar del cataclismo, como os he dicho, los hombres sobreviven,
y no se refieren todavía al fin del mundo. Y para San Juan puede que solamente vea el imperio, el final del Imperio Romano, pero el mal seguirá con otras formas, pues la bestia vemos que sigue subsistiendo. Y para mayores dudas, en capítulos siguientes, Juan vuelve a ver la ruina de Roma con el aniquilamiento de la gran ciudad, Roma, llamada Babilonia. Veremos el porqué. El vidente a ver Roma definitivamente castigado. Y con esto pasamos al capítulo siguiente, el capítulo 17. Si fuésemos capaces de meternos dentro del marco histórico de los primeros cristianos, comprenderíamos la importancia que estos capítulos que vamos ahora a ir desarrollando tenían de importancia para ellos, ¿no? Porque aunque ya es más que sabido por repetido que cualquier acontecimiento con vida propia en su tiempo puede proyectar y revelar algo futuro, estos capítulos, estamos en 17 pues hasta el 19, que desarrollan lo ejecutado por la séptima copa, afectan en lo inmediato a Roma. Y San Juan nos va a describir el exterminio de los adversarios de la Iglesia, de la ruina de Roma, esa gran ciudad que llamará Babilonia, porque al igual que por Babilonia sufrió la gran tragedia el pueblo judío y fue contaminadora de tanto pecado, es considerado en la Biblia como la ciudad del mal. Hablar de Babilonia es hablar de Roma y es hablar del mal. Isaías dirá de Babilonia que ha multiplicado sus crímenes y su idolatría. Y Jeremías dirá que es hacedora de crueldades de toda suerte. Babilonia se ve frente a frente con Jerusalén como dos ciudades en las que se reparten los humanos. Me he acordado de... Os lo voy a contar. Del chiste de los niños aquellos que se fueron a comer las chuches que habían robado a la puerta del cementerio. Para ti, para mí, para ti, para mí. Y va el ángel bueno y el ángel malo repartiéndose las almas. Para ti, para mí. Dice, sí, pero no lo he contado bien. Es que al saltar la valla se le habían caído algunas de las chuches a la puerta. Y dice pues falta para ti. Dice, pues ahora mismo voy a romper la puerta. Y salieron los chavales, os imagináis, corriendo, ¿no? Pues se ve frente a frente estas dos ciudades en las que se están repartiendo los humanos, la ciudad de Dios y la ciudad de Satán. A partir de Nerón, Babilonia adopta el semblante concreto de la Roma imperial. Recordemos que cuando Pedro manda saludos en su primer carta, estando en Roma, dice: os saluda la iglesia de Babilonia, que nos reafirma que está refiriéndose a Roma. Y ahora veremos. Primero será su ruina, después la captura de las dos bestias y el encadenamiento del dragón. Y aquí es donde nos meteremos con el famoso milenarismo. Y finalmente, en capítulos sucesivos, el triunfo total, final y eterno en la Jerusalén celestial. Y para mejor entender, hemos de recordar el uso del lenguaje matrimonial con esas frases tan fuertes que bien entienden los humanos y que por eso lo emplea muchas veces la Sagrada Escritura, como ya hemos visto en los capítulos anteriores. Cuando habla de infidelidad, se suele referir a irse tras dioses falsos, abandonando al Dios único y verdadero, o a fornicación. Muchas veces se refiere ciertamente a quebrantar el sexto mandamiento, pero no pocas veces se usa como fornicar, pisotear los mandamientos. Creo que es lo mismo. Prostitución suele ser igual a idolatría. Sin conocer estas metáforas, no podríamos leer a los profetas. Ya pusimos como ejemplo aquella cita de Oseas, que nada más empezar a leer Oseas, porque está en el capítulo 1, versículo 1 de Oseas, ya te da el golpe de vista. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia, no? Ve y toma por mujer a una prostituta
y engendra hijos de prostitución, pues que se prostituye la tierra apartándose de Yahvé. Va a hacer un paralelismo el profeta entre las infidelidades y elige como modelo una prostituta y despósate con ella, etc. Si no habéis leído Oseas, leedlo con esta óptica, viendo lo que de verdad le manda al profeta Oseas el Señor. Nínive, por ejemplo, es representado como una meretriz, y lo mismo Tiro en Isaías, igual. En Ezequiel, describe a Israel como una mujer hermosa que se deja llevar del amor de los ídolos y abandona a Yahvé. También en estos capítulos encontraremos expresiones semejantes. Por ejemplo, en el comienzo del capítulo 17 y referido a Roma leeremos: con quien han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Esto explica que sea Roma repetidamente citada como la gran ramera. Lo verá el vidente Juan asentadas sobre 7 colinas, que a su vez son 7 cabezas, refiriéndose también posiblemente a 7 reyes. Lo iremos viendo. Roma era por aquel entonces la perseguidora por antonomasia de la Iglesia Universal, pues además de ser un vasto imperio, contaba con muchos reyezuelos coaligados con él, ¿no? Roma importaba y exportaba idolatría, contaminando a todo el imperio. Igual que importaba y exportaba. Era el amo del mundo y de lo bueno y de lo malo, y de la idolatría, por supuesto. Contaminó todo el imperio. Perseguidora de los fieles, a Jesús se levantó sobre todo lo que significaba la Iglesia. De los brutales martirios que usaban, ya hemos hablado por los fieros y han pasado a la historia, pero además de lujo, placer, perniciosas filosofías, blasfemia, culto divino a emperadores, derroche frente a esclavitud, corrupción del sexo, embriaguez de sangre. Recordemos, aunque solo sea de las películas, con la ferocidad que bajaban el pulgar hacia abajo, ordenando la muerte tranquilamente de todos los que estaban allí, ¿no?, en el circo. Comencemos la lectura de este capítulo, pues nos anuncia el castigo de esta gran Babilonia. Vamos a leer del 1 al 7. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas de vino a decirme, ven que te voy a enseñar la sentencia de la gran prostituta que está sentada sobre las vastas aguas, con la cual han adulterado los reyes de la tierra, y la que ha emborrachado a los habitantes de la tierra con el vino de su lujuria. Y me transportó en espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas horrorosas y de las inmundicias de su lujuria. Sobre su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las monstruosidades de la tierra. Y vi a la mujer emborracharse de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y al verla me quedé estupefacto. Perfecto, hasta ahí. Un ángel llama a Juan para mostrarle el juicio de la gran ramera. Gran ramera porque fornica y hace fornicar a los reyes de la tierra. Ella ha dado de beber el vino de la lascivia, dice. Estaba sentada sobre muchas aguas, que significan las muchas naciones que formaban el imperio, como aclarará cuando lo leamos el versículo 15. Y sin negar que se trata de Roma y de aquella época, y para que veáis lo dicho en cuanto al mensaje, que con independencia de que el vidente vea acontecimientos del momento, de su época, los hechos trascienden. Os diré que San Agustín, que como pensador es un fuera de serie, y otros santos, entienden que en esta ramera
se simboliza la masa universal de los impíos de todos los lugares y todos los tiempos. Así, ahí podemos ver la ruina de los malvados y el triunfo de los fieles que se han de dar en todos los tiempos de la Iglesia. El versículo 2, ya que sí quedó explicado, decir que ha fornicado con todos los reyes de la tierra y se embriagaron con el vino de la fornicación. Roma acogió, por si fuera poco, y con complacencia, a todos los dioses falsos y cultos que encontró en sus conquistas. Y esta era la razón de contar con el célebre Panteón. Si habéis estado en Roma y habéis visitado, os explicaron qué era eso del Panteón, ¿no? Por cierto, que hoy a mediodía, no sé en qué programa he visto, que es uno de los edificios más antiguos, mejor conservado, sobre todo en su construcción, cómo está pensada la cúpula, cómo ha sido objeto de copia pues, para el mismo Vaticano y para tantas otras cúpulas repartidas por el mundo que tienen esa misma construcción de la época de los que inventaron el Panteón en Roma, ¿no? Ante muchos dioses, ¿no? Como tenían a Venus, Afrodita, diosa de la belleza, y a Baco, corría este proverbio: Venus y Baco suelen andar juntos. Y el texto dice: se embriagaron con el vino de su fornicación. El ángel lleva a Juan al desierto y dice: una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto ya nos suena, ¿que sí? Y de nuevo nos encontramos con más de una interpretación. Unos opinan que la visión se daba en el desierto, porque según la tradición judía, allí habitaban espíritus impuros y bestias salvajes, y otros dicen que aquí en el desierto significa la soledad en que vive la ramera, pese a las apariencias. Es la soledad de vivir sin Dios. De lo que no cabe duda es de la triste soledad en que también, pese a las falsas apariencias, viven los que no quieren nada con Dios. Porque os lo voy a regalar ya que ha parado mi frente, ¿no? Pues ya es la hora. Y se ve sentada sobre una bestia bermeja de color rojo vivo escarlata, símbolo del lujo y del vicio, aunque también aquí podría aludir a la sangre de sus persecuciones. El mismo Juan explica el misterio, y ya lo vamos a dejar aquí. Roma por sus 7 colinas y sus reyes coaligados, su fuerza simbolizada en los 10 cuernos, como digo en capítulos anteriores, y sus lujos y derroches simbolizados en sus vestidos de púrpura y sus joyas arquitectónicas. Una cosita más, y con eso vamos a empezar el próximo día. Sabemos que las prostitutas de Roma y Grecia tenían fama de adornarse con exceso de púrpura y joyas y de llevar escrito el nombre en la frente. ¿Cómo armonizamos esto con lo que hemos leído? El próximo lunes más. ¿Vale? Perdonad, pero es que hoy, entre la despedida del padre y tal, pues se nos ha ido el tiempo. Pues rezamos a la Virgen, ¿vale? ¿Qué cura va a venir? ¿Qué? ¿Qué cura va a venir? Nos ha dicho el padre: tú no te preocupes, que en eso ya se ocupa el padre. Porque esa misma pregunta le he hecho yo. Y él da por hecho que Pedro lo tiene previsto. De don Pedro, perdón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, bendita del cielo, en cuyos rostros se llaman santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros resistamos los parezcamos aquí, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza, que no decae con los años, sino que brilla y María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina a los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, gloriosa una perfecto, conceda nuestra final victoria. Somos tan débiles, y nuestro enemigo se nos ofrece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencer.
Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, venid